trabajo, el respeto a las horas de trabajo, o inclusive hablando de aspectos culturales, ¿no? La globalización, la culturización, el hecho de que hablemos ahora de una cultura híbrida, ¿no? De una forma de convivencia vinculado ya a sistemas de información, inteligencia artificial, con una tecnología en algunos casos muy compleja de desarrollar, así como nosotros como país solo consumimos productos ya elaborados. Eso significa de que aún tenemos muchas dificultades, ¿no? Como país, como sociedad, como región, ¿no? Y cuando menciono el tema de región, no es la región Puno, la región latinoamericana, ¿no? Como continente. Somos podría decirse un caso bastante particular, ¿no? Que en estos últimos años han ido surgiendo cambios, sobre todo a nivel sociopolítico, ¿no? Y que vamos a ver hasta qué punto podría generar, en este caso, desarrollo o también dificultades para asumir, porque reconozcamos que estos principales procesos sociales y políticos han ido generando en el mundo hegemonía de algunos países, ¿no? Por eso es que al hablar de la expansión del capitalismo a escala mundial, es un mundo muy complejo y ustedes en teoría clásica se han dado cuenta de que cuando se habla del poder, la economía y la sociedad, se hace mención a grandes intereses que coexisten. Constantemente el capitalismo ha ido dando pasos agigantados para generar una forma de economía mundial que se ha ido expandiendo y que eso ha ido generando también grandes transformaciones, ¿no? Como aquí se menciona a lo largo de estos dos últimos siglos, ¿no? Del siglo XX y del siglo XXI. Pero en el siglo XIX también han ido dándose acontecimientos muy grandes, ¿no? Como el surgimiento de nuevos enfoques de desarrollo. Y ahí surge la posición, ¿no? De qué enfoque es la clave secreta para al menos decir que nosotros estamos yendo por buen camino como país, porque nosotros somos un país que hay que reconocerlo, copia los enfoques, copia las estrategias. No hemos desarrollado de una forma endógena, considerando nuestras características, ¿no? Y solo haciendo mención a la estructura social de la educación, ustedes pueden ver de que el plan curricular que ha funcionado en España lo quieren aplicar en nuestro país hace años, ¿no? Ese mismo no ha dado resultado porque España es otro continente, otra realidad. Y eso es lo que ha puesto en desventaja a países como el nuestro, ¿no? El hecho de querer aplicar enfoques que no necesariamente se adaptan a nuestras condiciones, ¿no? Y es por eso que si el capitalismo ha tenido un resultado beneficioso en otros países, no significa que en nuestro país ese modelo ha sido bueno, ¿no? Porque del capitalismo pasa al liberalismo y del liberalismo pasa al neoliberalismo. Por eso es que ahora tanto se cuestiona de nuestra constitución, que en vez de ponernos como un país potencia por los recursos que poseemos, nos pone un país en pobreza, ¿no? Y ustedes han visto cuánto ahora hay defensores de los modelos. El modelo probablemente no tenga la culpa. Quien tenga la culpa son quienes trabajan para que este modelo funcione, y me refiero al capital humano, ¿no? Y ese capital humano vinculado a valores negativos, podría decirse los antivalores que se han ido dando, no está generando beneficios, ¿no? Y generándose así estas transformaciones que en estos últimos siglos hemos evidenciado. Estas transformaciones tienen grandes brechas que son muy complejas. Si no fuera la pandemia, bueno, aunque antes de la pandemia ir al sistema de salud en nuestro país era pues una vía crucis, ¿no? Hacer cola desde temprano, y vas al seguro, me duele tal, ya, hazte una ecografía, pero como el sistema, inclusive hablando de salud, ¿no? Porque el MINSA en sí con el SIS tratan de haber sobrellevado, pero salud es pues
una situación muy compleja, ¿no? Sacaba cita, te daban pues una cita después de 2 meses cuando de repente hasta has podido morir. Y yo lo he vivido porque cuando fui a hacer un control para efectos de reconocimiento en mi trabajo, a salud casi no iba porque como trabajaba en Juliaca y vivía en Puno, era difícil pues hacer todo ese procedimiento, ¿no? Y yo les cuento a modo, digamos, particular, ya iba a dar a luz a mi pequeña y me dicen después de 2 meses que vaya a mi control, pero ya voy a dar a luz en tal fecha. Pero no hay cupo, me tuve que aguantar, ¿no? Imagínense si sería la única posibilidad de atención, ¿no? Hay que tener en cuenta ese tipo de situaciones, ¿no? Se ha hecho un sistema de salud, se ha hecho un sistema de educación con un objetivo positivo para la sociedad. Sin embargo, las formas en cómo se han ido desarrollando las acciones para que ese sistema, podría decirse, funcione, no han sido, ¿no? Y si eso va vinculado a otros factores, ahí nosotros nos podemos dar cuenta de que estamos generando no ventajas, sino desventajas y descontento en la población. Y ahí también tenemos que tener en cuenta mucho el tema de la confianza que el Estado tiene que ir construyendo. Nosotros, en vez de que estemos generando confianza en nuestra clase política, en nuestros medios de comunicación, ahora eso ha ido dándose pues, de una forma tan desordenada y bochornosa que somos pues un mal ejemplo, podría decirse, ¿no? Así que eso también es bastante de qué comentar. Pero ustedes también tienen sus opiniones y bueno, al ser esta sesión introductoria, nos va a dar al menos una orientación a dónde vamos a ir con el curso, ¿no? No nos olvidemos que los fenómenos de la globalización son un gran aporte, podría decirse, de la sociedad civilizada, moderna, así como lo queramos llamar, al mundo, porque ¿qué haríamos ahora si estaríamos en pandemia sin la posibilidad de acceder a plataformas como la que estamos utilizando? ¿O qué haríamos si no tendríamos acceso al internet o a un celular inteligente? Porque como sociedad peruana nosotros casi no desarrollamos, ¿no? Son pocos los productos que dice Made in Perú. Pocos les digo, porque hasta una aguja viene Made in China, ¿no? Así que hay que tener en cuenta que la mundialización tiene su lado ventajoso, pero también nos pone en brechas muy, muy complejas porque también nos pone en dificultades como país, ¿no? Hace años teníamos la posibilidad de ensamblar carros en nuestro país. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? No se han implementado nuevas políticas, se ha ido generando cambios de acuerdo al gobierno que asumía y esa posibilidad se ha ido lejos, ¿no? Imagínense, nosotros aquí en el Perú no ensamblamos casi nada de tecnología, lo mucho hacemos ollas, panchitos y otras cosas que no necesariamente necesitan una tecnología alta, ¿no? Las inversiones, la educación es poco. Me cuesta trabajo, digamos, pensar de que ahora con la educación virtual, sobre todo en el sistema educativo público, también va a generar brechas muy, muy complejas de superar. No sé si ustedes han visto, a veces veo noticias y resultan dando pues reportajes que llaman la atención, ¿no? Y uno de ellos era un reportaje vinculado a un lugar específico de la selva en nuestro país. Niños de cuarto año de primaria no reconocían las sílabas, ¿no? No reconocían el abecedario. ¿Cuántos años tiene que pasar para que ese niño, para que esté en sexto, ya sepa escribir y leer? Porque eso es lo básico que deben de saber los primeros años, porque la facilidad de retener y aprender tiene un tiempo. Por eso que nuestro país era hasta hace poco un problema bastante complejo, ni siquiera han pasado 50 años de lo que hemos superado, al menos, ¿no? En cifras, porque lo real de repente no es tan satisfactorio como los datos que nos pueden proporcionar,
el tema del analfabetismo. En el analfabetismo que ahora con globalización combinado nos hace pensar que nosotros también, si no manejamos un sistema, porque todos hemos sufrido, hay que reconocerlo, docentes, estudiantes, ¿no? Más allá del acceso, de los recursos, está el tema de hasta qué punto nosotros nos sentimos capacitados para utilizar un medio tecnológico, ¿no? Las TICs. Imagínense cómo ha sido eso en las zonas rurales abandonadas, en las zonas de la selva en nuestro país. Y dense cuenta, ustedes a los 4 años, ¿qué sabían hacer? ¿No? ¿Hasta qué punto han podido aprender? ¿No? Porque hasta ahora sigo viendo dificultades en profesionales, en la redacción, o en algunos le tienen miedo a la matemática, ¿no? Espero que también hayan aprobado el curso de matemática, estadística, ¿no? Y ahora si van a llevar más estadística, traten de aprovechar y hacer el esfuerzo de practicar, no solo para aprobar el examen, me reúno con mis compañeros y apruebo. Eso no significa que ya sé, pero voy a depender siempre de un profesional para que cuando haga mi tesis, ni él va a entender qué es lo que yo quiero comprobar, si no sé estadística, ¿no? Así que ese tipo de enseñanzas tienen su tiempo, tienen su momento, pero también tiene su constancia, ¿no? Y bueno, finalmente vemos la evolución de las estructuras y bloques de poder en el orden internacional. Eso es que les hablaba de las hegemonías, ¿no? Ahora, porque vemos que un país bombardea a otro país, porque el otro país quiere mandar su cohete al espacio, porque sienten que pueden salir de esta atmósfera y querer conquistar el universo, ¿no? Hay otros países que tienen otros ideales, otros objetivos, ¿no? Mientras nosotros estamos peleándonos entre nosotros, ¿no? Por la circunstancia que nos está tocando vivir, por nuestra misma cultura, nosotros mismos nos echamos la culpa y hay que reconocerlo. Nuestra clase política es el resultado de lo que nosotros también somos, ¿no? Y escuchar a cada uno de los que han sido candidatos, yo les digo, a mí me da una gran tristeza, ¿no? Hasta qué punto hemos llegado. 19 candidatos a la presidencia. Con razón, pues no hemos llegado a ningún consenso. Ahora tenemos dos, ¿no? Y así como los memes dicen de todo, particularmente, ay, no sé qué pensar, pero es lamentable lo que estamos viviendo como país. Bien, ahora vamos a ver también qué es lo que también involucra hablar de teoría social contemporánea. No nos olvidemos que los procesos de democratización en el mundo y en Latinoamérica han ido dándose a paso lento. Hablar de democracia no es como lo que ahora quieren pintar, ¿no? Que nosotros somos democráticos, pero con una democracia, entre comillas, vinculada a la corrupción. No es democracia. No es democracia cuando te obligan a ir a votar porque te van a coaccionar con la multa. Eso no es democracia. En Latinoamérica nos hemos dado cuenta que hace 4 o 5 años ya países están generando cambios, ¿no? Hace poco Chile anunció su nueva constitución, porque hay que reconocer que tanto de la derecha como de la izquierda, como parte eh, podría decirse, de los grupos políticos que han ido tomando gobierno, ¿no? En Latinoamérica han ido generando cambios. Sin embargo, eso también hay que reflexionar, ¿no? Hasta qué punto tanto las acciones de los grupos de poder que han asumido los gobiernos en Latinoamérica han tenido aciertos o desaciertos, ¿no? Se critica a Bolivia, se critica a Chile, se critica a Argentina, se critica a Brasil, ¿no? Sin embargo, también evidenciamos que en algunos países sí se toma en cuenta algunos cambios ventajosos, ¿no? Y hay que reconocer que esta democratización, como lo plantea el CEPLAN en nuestro país, esa democracia tiene que ser pues la participativa, la activa, no la que está como representación, porque ahora, ¿quién se siente representado por los congresistas? Y hace poco el congreso que ha sido disuelto ha sido pues un congreso, ustedes mismos que son jóvenes y me da gusto, ¿no? Que tengan esa actitud de observar, analizar y dar una opinión concreta, ¿no? Sobre todo no inclinada a un lado en el que por simple hecho ya de ver y a simple vista no es el adecuado.
Eso significa de que hay que ser coherentes, ¿no? Sobre todo cuando se habla de qué es la democracia, no significa eso privarnos. Aunque nosotros vivimos privados, hablar de democracia es hablar de conductos de denuncia ágiles, ¿no? Y no que se estanquen. Hablar de democracia es participar y no simplemente que un representante esté, porque cuando vemos el tema de la democracia en espacios ya un poco más específicos como los presupuestos, nadie va, ¿no? Tampoco no le interesa al ciudadano de pie que quiere sobrevivir a esta situación. También lo vamos a tocar, ¿no? Casi en la segunda parte. Y los nacionalismos y fundamentalismos religiosos contemporáneos. Y ahí lo vamos a vincular también con el tema de la teoría social feminista, ¿no? La teoría feminista, la que está arraigada a un lado muy extremo y también a la que necesitamos desarrollar como una sociedad moderna, ¿no? Sin embargo, hasta ahora se teje muchas hipótesis, como que si se habla de feminismo, se habla pues de un feminismo extremo donde la mujer es víctima de todo, y eso tampoco es cierto, ¿no? Recordemos quién asume en casa las labores y tiene la fortaleza de levantarse y cuidar a todos. Es la mamá, es la mujer. Por más que esté mal, ha sabido sobrellevar esta situación de pandemia y hay que reconocer el papel de la mujer. No victimizarla siempre, ¿no? Porque la mujer no es débil. Si sería el sexo débil, ustedes no estarían aquí presentes, ¿no? Imagínense cuánto de doloroso es un parto y aparte de eso, cuán doloroso es perder también un hijo. Y que en esta pandemia se ha evidenciado ese tipo de situaciones, ¿no? Y también perder una mamá. El papá también cumple un rol fundamental, ¿no? El varón, porque el feminismo solo quiere hablar de un lado, el lado, me refiero al feminismo ya radical, un lado en el que el hombre no sirve para nada, pues es un lado erróneo que debe de cambiar. No todo hombre es violento, no todo hombre es violador, ¿no? No todo varón, mejor dicho, en el término más adecuado. Y que eso también vamos a tener en cuenta, ¿no? Y cuál es el arraigo de la religión, porque la religión como parte de una estructura del Estado tiene injerencia. Por eso es que hace poco hemos visto de que un personaje vinculado a la religión católica en nuestro país hizo firmar un documento a nuestros dos candidatos, ¿no? Y como han visto los memes también ahí, pusieron de la candidata una sombra de un diablo, ¿no? No tenemos hasta imaginación para ese tipo de cosas. Pero bueno, eso ya es un aspecto que también te lo vamos a conocer, ¿no? Cuánto la religión, la cultura y la política se vincula, porque es parte de una estructura que tiene mucha injerencia, sobre todo en el tema vinculado a la natalidad, ¿no? Cuando se habla de la píldora del día siguiente, los religiosos, el aborto, los religiosos son los que dan ahí mucha fuerza en decir de que lo que se está haciendo no es adecuado, ¿no? Como si ellos vivieran también la realidad de personas violadas, ¿no? Mujeres, inclusive niños abandonados. Así que eso también hay que ver hasta qué punto no podemos tener pensamientos religiosos clásicos que en este mundo contemporáneo requiere más tolerancia, empatía y muchos factores que hagan que ese pensamiento también cambie, ¿no? Y finalmente, ¿qué vamos a trabajar en la teoría social contemporánea? El desarrollo científico y tecnológico, hablando ya de la sociedad en red, ¿no? La comunicación en masa, el uso de medios de comunicación masiva, ¿no? Como el Facebook. Todos ustedes tienen un Facebook, ¿no? Algunos de sus compañeros, ahora viendo por los nombres, son mis contactos. Y ahí nos comunicamos, cada uno hace su pelea con otro que ni siquiera conoce o es trolo, ¿no? Esto también es parte de lo que se iba gestando en el siglo XX con Manuel Castells. Él ya hablaba de la sociedad en red y cómo esa sociedad interactuaba hasta en espacios políticos, ¿no? Que eso también hay que tener en cuenta. Bueno, esta imagen está un poco distorsionada porque lo he agrandado, no se ve muy bien, pero es la pirámide de la sociedad,
¿no? Nosotros estamos casi en la base. ¿Por qué no reconocerlo? Nosotros somos personas que vivimos, ¿no? Si tendría plata, no estaría en este país, ¿no? Obviamente. Pero si tendríamos toda la posibilidad de que esta base llegue a superar todas las brechas, como país estaríamos generando pues un desarrollo pensando en el que menos tiene, ¿no? Y aquí hay una imagen que a ustedes les va a generar también un poco de curiosidad, ¿no? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué están bombardeando por cuestiones religiosas, territoriales, políticas? El ser humano, así como por un lado está rezando por todos, por otro lado está creando armamento. Y es una industria que nunca deja de parar y nunca deja de tener clientes, ¿no? Las empresas que generan armamento bélico. Así como también utilizamos la tecnología y el conocimiento para crear beneficios comunes, ¿no? Me refiero a las vacunas, a los medicamentos. Por otro lado, también creamos pues bombas atómicas, ¿no? Pensamos eliminar al resto porque creemos que no tienen el mismo derecho, ¿no? Y ahí está pues la gran controversia. Y finalmente, como les decía, ¿no? La inteligencia artificial de acá a un tiempo nos va a reemplazar en algunas carreras, ¿no? Y la educación ya no va a ser como hemos ido viendo, ¿no? Y aquí está lo lamentable que nos ha tocado vivir, ustedes que eran libres de salir, convivir, interactuar ahora con esta situación, aunque también algunos hacen fiestas COVID, porque recuerdo que cuando en el anterior semestre llega pues un semestre casi cachimbos, ¿no? Estoy dando las notas, ellos ya estaban celebrando, ya habían estado en su fiesta, ¿no? Hasta los que no habían aprobado también habían ido a la fiesta. Así que hay que seguir cuidándonos, porque esta situación no sabemos hasta qué punto, ¿no? Y se habla de una tercera ola con la variante de la India, y eso significa de que nos estamos poniendo en riesgo todos, ¿no? Y esa variante no respeta ni siquiera la vacuna, ¿no? A mí me da gusto saber de que ya en Puno, en Juliaca, hay personas que se están vacunando, inmunizando y cuidando, ¿no? Pero por otro lado también tenemos miedo porque, entre comillas, nos han hecho pensar que las vacunas traídas de otro lado nos hacen mal, ¿no? ¿Por qué a los viejitos? Esto es un plan para asesinar a todos los viejitos, dicen, ¿no? Pero bueno, si es el único mecanismo que me puede ayudar a garantizar al menos una posibilidad de no llegar a un punto en el que puede morir una persona, tendríamos que arriesgarnos, porque eso es lo que finalmente uno no quiere, ¿no? Morir, dejar en orfandad. Yo conozco personas que han fallecido en estos meses siendo jóvenes y dejando en orfandad niños. Por eso es que el Estado ahora ha creado un fondo, ¿no? De la orfandad, porque se ha visto que es necesario asistir de esta forma, ¿no? A los que se han quedado endeudados y para el colmo, ¿no? Que muera por más intentos que hayan hecho. Así que jóvenes, ese tipo de situaciones aún es muy difícil de controlar hasta que lleguemos a generar un control de nuestra pandemia. Nos falta mucho. Y viendo también más allá de nuestra cultura que no queremos hacer caso y todo, ¿no? Bien, alguna consulta o duda, iba a dejarles 10 minutos y tengo solo 5, pero es a dedo han dicho que van a elegir a su compañera, Noelia, creo, ¿no? Es la que ha sido la propuesta del salón. ¿Alguna consulta en relación al cuestionario, bueno, a la asistencia o a la introducción, jóvenes? Nada, ¿me han escuchado? ¿Están ahí? Sí, doctora. Sí, docente. Ya, muy bien, gracias. A ver, Ángel, algo querías decir. Ah, no te preocupes, tenemos toda una semana para hablar del feminismo en Latinoamérica y ahí ustedes tienen un control de lectura, porque hasta ensayos han hecho en otros semestres. ¿Por qué la mujer nomás pues tiene que estar ahí como víctima, ¿no? Y se llega a generar un odio, eso también es cierto, llegan a generarse
malinterpretaciones de ese feminismo que se genera odio a los varones, ¿no? Y eso tampoco es saludable. Para como sociedad, pensando en ambos, porque todos somos importantes, ¿no? Y cuidar sobre todo a los varones, porque pocos son los que llegan a nacer bien y sobrevivir, ¿no? Ustedes vean, a ver, de cuántos nacimientos hay, cuántos varones son los niñitos que sobreviven, y que hay que cuidarlos mucho. Las mujeres sí son fuertes, que son espermatozoides. Vamos a unirnos, dice, ya, muy bien, únanse. Varones, únanse. Sí. Bien, jóvenes, entonces les dejo estos minutos, al menos para que elijan. Alguien me está llamando, no sé quién será. Entonces voy a detener la grabación. Ni uno menos, ¿cierto? Así como hay mujeres que son víctimas de violencia, los varones también, solo que por orgullo, porque eres machito, porque te han dicho que de niño no se llora, porque eres hombrecito, no denuncian. Y Juliaca es una de las ciudades donde más violencia se ejerce hacia el adulto y el adulto mayor, ¿no? Varón, me refiero. Y también hay otra ciudad, La Paz, ¿no? Las mujeres por el hecho de que tienen la solvencia económica también, ¿no? Cometen actos de violencia, ¿no? Y el hombre por el hecho de que está apoyando con otras actividades también se genera ese tipo de situaciones no tan saludables, ¿no? Bien, jóvenes, les tengo 2 minutos, por favor, ya discúlpenme que me estoy pasando mucho. Y nos vemos el día de mañana con nuevas novedades y con el primer tema.